No sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que quiera preguntar algo. Si no, tenemos algunas preguntas que han hecho desde la web. Tenemos una que habla que nos dice que en la página web se habla de una serie de terapias tecnológicas que pueden ayudar a los pacientes de fibromialgia. ¿Podrían explicar en qué consisten estas terapias tecnológicas? Bueno, doctora Banades, yo creo que... Sí, el doctor Condominas y yo previamente también en otra mesa hemos hablado de esta tecnología médica aplicada. En principio tenemos un aparato que se llama STEC, que es para hacer diagnósticos precisos. Este aparato, en 2 minutos, por bioimpedancia eléctrica, por un análisis de lo que sería la oxigenación sanguínea, la variabilidad del pulso, nos dice con bastante precisión qué área o áreas están tocadas en la persona. Es decir, nos puede decir incluso qué hormonas están deficitarias o en exceso y nos ayuda mucho en el diagnóstico de los pacientes. Y en el caso de la fibromialgia nos ayudaría también a conocer qué otras áreas o en qué nivel de profundidad el paciente está afectado orgánicamente. Además de esto, tenemos lo que es la tecnología Scenar y Sequex, que el doctor Condeminas ha presentado brevemente. El Scenar es una tecnología médica que viene de Rusia, la desarrollaron para llevar en las naves espaciales con los astronautas en lugar de medicamentos en los años 80 y es una terapia que está basada en la terapia neural y que mediante la aplicación del aparato, que es un aparato pequeñito en la piel, se puede identificar los trigger points, los puntos desencadenantes del dolor en esta patología, la fibromialgia, y tratarlos de la forma adecuada. Es una tecnología que es pequeña pero matona, como decimos en la clínica, porque realmente siendo un aparato tan pequeño es capaz de detectar estas inflamaciones, estos puntos dolorosos e incluso tratar procesos como es el estrés. No solo trata una contractura muscular, un dolor aislado, sino que podemos tratar al paciente de forma global mediante unos protocolos de la aplicación del tratamiento. Es una tecnología que nos está dando muy buenos resultados en el control del dolor, la inflamación y el estrés en estos pacientes. Y por último, tenemos, no menos importante, la tecnología Sequex, que es una tecnología basada en los campos magnéticos, en una tecnología de campo magnético, de microcampo magnético. Como hemos visto, todas las teorías de la enfermedad crónica se basan en la disfunción celular, en un patrón de estrés oxidativo. Este patrón de estrés oxidativo hace que nuestras células estén despolarizadas de forma anómala. La tecnología Sequex, entre otras, ayuda a cambiar la frecuencia electromagnética de nuestras células, porque todas las células de nuestro organismo son como unas pequeñas pilas que tienen polo positivo y negativo y que ayudando en el entorno electromagnético de estas células podemos ayudar a diversos procesos. Y concretamente en la fibromialgia el Sequex tendría un efecto a nivel del tratamiento del dolor y sobre todo también del tratamiento de la emoción o de la ansiedad que hay acompañante en muchos casos y ayuda a dormir a estos pacientes. Esto sería un resumen muy rápido de la tecnología que tenemos disponible en este momento en la clínica para esta enfermedad en concreto. Me parece que tenemos una pregunta. Gracias. Mi pregunta es para Claudia. Cuando ha dicho que se desconoce el origen de la fibromialgia, a nivel médico estamos hablando de que no es que se desconozca, sino que en lo que estamos considerando como enfermedades nuevas o desconocidas o raras, supongo que me puede confirmar que se debe a una hipersensibilidad a la cantidad de tóxicos a la que estamos expuestos por el tipo y ritmo de vida que debemos llevar. No es tan desconocido su origen, lo estamos provocando nosotros mismos, ¿es así? Sí, seguro que sí, seguro que sí. De todas maneras, el doctor sabe mejor que yo de explicarte eso, pero sí, seguro que sí. Igual es también mi propio desconocimiento. A ver, desde el punto de vista convencional, la medicina científica, si miramos la etiología de la fibromialgia, los entendidos de la materia nos dicen que es una enfermedad de origen desconocido, ¿eh? Pero como que la medicina convencional busca un factor, busca una causa, aquí es imposible averiguarlo porque son múltiples factores, son factores tóxicos, factores emocionales, factores mentales. Entonces la medicina convencional tiene un gran grupo de enfermedades que no sabe buscar la causa. Son las causas etiológicas. Entonces la fibromialgia es una de estas enfermedades
que la medicina convencional las denomina de causa idiopática, desconocida. Entonces nosotros lo que pensamos es que no porque no científicamente el método científico no sea útil para buscar la causa, no quiere decir que nosotros tenemos la intuición de que son múltiples factores, como hemos dicho, de estilo de vida, de toxicidad, de campos electromagnéticos, etcétera, lo que producen este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta desde la web que bueno, no va dirigida a ninguno de ustedes, supongo que el doctor Abanades. Dicen que en su cuadro médico cuentan con la doctora Josepa Rigau, que es especialista en inmunoterapia. Entonces pregunta si pacientes de fatiga crónica pueden encontrar el apoyo en esta especialidad en la clínica Omega Z, en la inmunoterapia. Sí, para mí es un orgullo poder contar con la doctora Rigau, a la que venía siguiendo hace tiempo, entre el equipo de profesionales que tenemos en la clínica, una doctora con mucha experiencia en el tratamiento también de la fibromialgia, de la fatiga crónica, desde el punto de vista sobre todo de la suplementación basado en antioxidantes, depuración intestinal, etcétera, y una serie de recursos, y con el recurso de la microinmunoterapia que también es fundamental. La doctora Rigau solo tiene un problema, si le podemos llamar problema, y es que tiene una lista de espera sustancial. Y para poder atender a los pacientes pues hay que ponerse en esta lista de espera y esperar el turno, pero cuando una persona tiene una lista de espera pues es por algo, ¿no? Y es por la eficacia y por todo lo que está haciendo por esta enfermedad y por otras con sus métodos terapéuticos. Entonces remitir a esta persona a la lista de espera de nuestra doctora Rigau. Tenemos otra pregunta aquí en la sala. Sí, buenas tardes. Estuvieron hablando de unos medicamentos, los lantánidos, que por lo visto funcionan para la fibromialgia y las enfermedades autoinmunes. Si me podían explicar lo que son, en qué consisten. Durante los últimos años hemos tenido la suerte de comprobar el resurgimiento de la ciencia de la homeopatía. Se estaba tratando con homeopatía con medicamentos clásicos que prácticamente no habían cambiado desde el descubrimiento de la homeopatía en 1800 por su fundador Samuel Hahnemann, y en los últimos años se han descubierto unas sustancias que están en la tabla periódica de los elementos. Los lantánidos no son más que unos metales pesados que hay en esas dos barras que hay, siempre se representa una tabla periódica, vemos dos barras, debajo de lo que es la propia tabla periódica. Esos elementos químicos se han probado, se han testado homeopáticamente y se han comprobado que tienen un efecto muy importante en las enfermedades autoinmunes, siempre y cuando el medicamento se parezca en su expresión a la patología que presenta el paciente. Es decir, no quiere decir que enfermedad autoinmune, tratamiento con lantánidos homeopáticos. Tiene que haber enfermedad autoinmune y unas características de personalidad muy particulares y un estudio muy profundo del caso para poder dar uno de estos medicamentos lantánidos, que no se encuentran disponibles en todas las farmacias y que solo se deben dar después de una minuciosa valoración del caso y por manos expertas, porque son medicamentos que también tienen, aún siendo homeopáticos, el poder de movilizar ciertas fuerzas y la posibilidad de aparición de síntomas antiguos, etcétera, y hay que manejarlos a dosis altas, homeopáticamente hablando, y por tanto son una gran esperanza para la homeopatía y para la medicina en general en el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes, pero siempre que se administren después de una valoración juiciosa. Yo quería preguntar si existe alguna relación entre el aparato que utiliza los campos electromagnéticos y la terapia del par biomagnético, que ahora está así tan de moda, y si tiene alguna opinión sobre esta terapia. No tengo una opinión muy formada, conozco la terapia, evidentemente, pero no la utilizo y por tanto no voy a poder hablar de ella. Pero sí que se asemejan en que las dos trabajan a través del campo magnético del paciente,
Pero sabiendo un poco los fundamentos de ambas, yo me quedo con el SEQUEX en cuanto a que la inducción de campo magnético es de muy, muy baja frecuencia y de muy baja intensidad. Y, por tanto, la probabilidad de efectos adversos es mínima y esta estimulación funciona igual que la homeopatía, en el sentido de que a menos dosis, mayor efecto. Y esta aplicación de menos dosis y menos frecuencia electromagnética en el campo del SEQUEX yo creo, una auténtica revolución en algunos campos. La terapia de biomagnéticos bueno, tiene otro tipo de intensidad y de frecuencia, ¿vale? Pero se está viendo últimamente cómo cada vez más se utilizan los campos magnéticos para el tratamiento de las enfermedades. Y por algo será, claro. No sé si hay alguna pregunta más. Bona tarda. Jo volia preguntar si hi ha estudis científics que avalin l'eficàcia d'aquests tractaments, amb els SEQUEX, i on els podríem trobar. Gràcies. La investigación con SEQUEX ha sido desarrollada en los últimos 15 años, sobre todo fundamentalmente en Italia. Es de donde proviene la máquina, la terapia, y para empezar te diré que no hay ensayos clínicos. Es decir, no han podido invertir el dinero que vale hacer un ensayo clínico en miles de pacientes para ver si el SEQUEX es eficaz o no en una condición determinada. La filosofía de la máquina no es el tratamiento de un síntoma o una enfermedad determinada, como es la filosofía del ensayo clínico, donde siempre testamos un medicamento contra otro para el control de un síntoma específico, de una enfermedad específica. Como es una terapia holística, el hacer ensayos clínicos con ella tiene sus pros y sus contras, pero tiene más contras que pros. Sin embargo, a pesar de que no hay ensayos clínicos como tales, contra placebo, hay toda mena de estudios en células, en cultivos de células, en animales, ¿vale?, demostrando que el efecto de la terapia es el que realmente hace, el cambio electromagnético y el cambio de polaridad de las células, y además hay muchas series de casos de pacientes curados en enfermedades graves que antes del tratamiento, con evaluaciones antes y después del tratamiento, sin que haya un placebo en el estudio, pero en enfermedades que raramente pueden mejorar por un efecto placebo. Y incluso hay la aplicación del SEQUEX en el tratamiento de la quimioterapia, es decir, para subir la inmunidad en tratamientos con quimioterapia. En el hospital de Génova, en Italia, se aplica de forma rutinaria, y en el tratamiento del dolor hay decenas, centenares de casos publicados. Hay una sociedad científica en Italia, el SIBE, que publica prácticamente anualmente, hacen un congreso, y en ese congreso se reúnen los miembros de la sociedad, y en esa sociedad se publican prácticamente todos los artículos científicos en la materia. Hay muchos artículos en el cáncer, en el tratamiento de la quimioterapia, muchos artículos también en la esclerosis múltiple, que hoy no la hemos tocado, y empiezan a haber cada vez más casos reportados de enfermos tratados con fibromialgia y en Parkinson. Esta información se puede encontrar en la web de sequex.com, y también nosotros en nuestra clínica tenemos toda la información disponible. No sé si hay alguna pregunta más que quieran realizar. Pues muchas gracias, y ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa.